A continuación yo mismo les voy a presentar el tópico de marcadores tempranos. Bueno, volvemos un poco a las generalidades. Sabemos que no hay un estándar de oro para el diagnóstico. De hecho, se dice que la sepsis no es propiamente una enfermedad, es un síndrome. No se sabe muy bien a cuántos mata. Lo que sí se sabe es que tiene una alta mortalidad, que puede llegar a ser hasta el 60%. Es peor en los países en desarrollo, en donde contribuye también muy importantemente la muerte neonatal. Algo también es ya evidente, que el manejo temprano mejora el pronóstico y que la confirmación microbiológica frecuentemente es retrasada y frecuentemente nunca se llega a dar, por lo cual tenemos décadas buscando un marcador temprano de sepsis. Se busca uno ideal que podemos anticipar, todavía no podemos encontrar tampoco. Se han intentado decenas de marcadores para encontrar tempranamente, detectar tempranamente a los pacientes que tienen sepsis y poderlos tratar a tiempo. Yo solamente me voy a referir aquí a 4 de ellos, que son, digamos, algunos de los que han persistido más en el tiempo y algunos de los más populares, para señalarles el problema de las estandarizaciones de estos marcadores tempranos. La proteína C reactiva, que se sigue utilizando por algunos como un indicador de sepsis, tiene algunos problemas. Se incrementa no nada más con la presencia de infección, se incrementa también con la presencia de inflamación de otros tipos. Hay distintos kits de diagnóstico, distintos proveedores ofrecen distintos puntos de corte y los distintos puntos de corte también son variables para infecciones bacterianas, donde se supone que son más altas que las micóticas y que las virales. Y eso da entonces una dificultad para interpretar la proteína C reactiva, que se reconoce, se sigue teniendo que interpretar a la luz de la clínica. El antígeno Manan y el anticuerpo contra el antígeno Manan se ha utilizado para infecciones micóticas con más o menor éxito. Vamos a hablar ahorita un poco de la sensibilidad y especificidad de esas pruebas, pero en el caso de las infecciones micóticas profundas, se le ha estudiado sobre todo para candidiasis y aspergilosis, solas o combinadas. Ese también es un problema, que los estudios no se ponen de acuerdo si es mejor usarlo solo o combinado, o si hay que combinarlo inclusive con la detección del antígeno beta-glucano. Un problema también de esto, que a veces es una ventaja para la detección temprana, es que se requieren mediciones repetidas, puesto que su vida media en el suero es muy breve. Eso se ha utilizado con ventaja en algunas instituciones para hacer, digamos, mediciones repetidas en el paciente séptico, por ejemplo, en el paciente séptico de terapia intensiva, y decir que mientras no suba el Manan o el anti-Manan, es poco probable que el paciente tenga una infección micótica y que no debes pensar en candidiasis diseminada hasta que empiecen a elevarse los marcadores de este tipo. La proteína inducible de interferón gamma se usa sobre todo para el diagnóstico de infecciones virales. Se supone que distingue entre infecciones virales e infecciones bacterianas. Y se supone también que correlaciona con la severidad de la infección idealmente. La verdad es que ha sido muy difícil de estandarizar y se ha utilizado más bien como un marcador de seguimiento con relativo éxito, por ejemplo, en los pacientes con hepatitis C, en quienes la respuesta al tratamiento generalmente viene ligada con una caída de los niveles de proteína 10 inducible. Dejé para el último de estos marcadores la procalcitonina, que es con mucho el más popular de todos y el que vemos que se solicita con mucha frecuencia en los pacientes sépticos en nuestro país y en buena parte del mundo. La procalcitonina es un precursor de la calcitonina. Se supone que es específico de infección bacteriana. Sabemos los clínicos, sin embargo, que frecuentemente se eleva también en el trauma, se eleva también en la pancreatitis y que no exime al clínico de hacer una buena clínica. Pero tiene su pico a las 8 horas, su persistencia indica supuestamente la persistencia de la infección. Tiene un valor pronóstico porque se supone que en la medida que el paciente va mejorando, van cayendo los niveles de procalcitonina. Y es sin duda el marcador más popular en la actualidad.
¿Cuál es el problema no solo de la procalcitonina, sino de todos estos marcadores? Pues que los reportes de sensibilidad y especificidad son muy variables. Yo tengo aquí esta tabla, probablemente no alcancen a ver bien todos los números, pero es una recopilación que hace este sitio de internet Medscape, que hace una revisión bibliográfica muy extensa de estos marcadores y nos muestra, por ejemplo, aquí la sensibilidad y especificidad de la proteína C reactiva. Fíjense que la sensibilidad puede ir de 30 a 97% dependiendo de los estudios y del punto de corte. Pero vamos a este que es el que en este momento nos interesa, la procalcitonina. Los puntos de corte van de 0.3 a 8 nanogramos por mililitro. Pero las sensibilidades y especificidades reportadas andan entre 70 y 100%, lo que nos da valores predictivos positivos y negativos de alrededor del 50 al 100%. Y es más o menos lo mismo para los demás marcadores. En algunos informes pareciera que los marcadores tempranos de sepsis son la gran cosa. Pareciera que inclusive pueden sustituir a la clínica. En algunos otros pareciera que no sirven para nada. Entonces, yo quisiera tomar el ejemplo típico de la procalcitonina, digamos, tomando sus valores medios de sensibilidad, especificidad, 80%, darían también valores medios predictivos positivos y negativos de 80%. ¿Qué querría decir eso? Que una persona que tenga procalcitonina elevada tendría una posibilidad de 80% de tener sepsis. Y una persona que tenga procalcitonina normal tiene una probabilidad del 80% de no tener sepsis. Parece así de claro y es intuitivo, pero en la clínica las cosas no funcionan así. Sabemos que en la clínica hay que hacer un análisis bayesiano que considera la posibilidad a priori que el clínico está determinando. Y para eso hay que tener este índice, por ejemplo, que es el índice LR o razón de verosimilitud, que en este caso es de 4 porque es la división de sensibilidad entre 1 menos especificidad. Si uno hace el análisis bayesiano, digamos, de un paciente en el que uno sospecha sepsis con un 20% de probabilidades, se supone que una prueba positiva te daría un 80% de probabilidades de que el paciente lo tenga. Y dices, eso me cambió de 20 a 80%. Pues es bastante bueno. Sin embargo, la realidad no es así. Existen estos nomogramas del análisis de Bayes, pero existen también una manera de calcularlo manualmente. Si ustedes sospechan sepsis con 20% de probabilidad, entonces su momio a priori es de 0.25. Momio a priori de la prueba procalcitonina. Si ustedes tienen una LR de 4, multiplican ese momio a priori por 4 y les da un momio a posteriori de 1, lo cual un momio de 1 significa una probabilidad a posteriori de 50%. No es en realidad el 80% y lo pueden hacer con un homograma. ¿Eso qué quiere decir? Pues terminas como con un volado. Antes siquiera sabías que no tenías sepsis, ahora ya no sabes nada. Entonces, la verdad es que la procalcitonina y los marcadores tempranos de sepsis no van a cambiar gran cosa. Lo que siempre nos han repetido desde que estamos en la escuela de medicina, lo que manda es la clínica. Y de aquí pasaría a las siguientes proyecciones, que son lo que mencionó el doctor Arturo Galindo. La verdad es que en estas cuestiones de sepsis, la clínica, estas dos publicaciones que mencionó ya el doctor Galindo, creo que todos debiéramos leerlas, se encuentran recientemente publicadas en JAMA, es el Consenso Internacional 3 de Sepsis, que menciona las conclusiones que ya mencionó el doctor Galindo. Las mediciones son inicialmente clínicas. Si clínicamente aún sospechas sepsis, tienes que ir a hacer otras mediciones, pero que determinen sobre todo la falla orgánica. Básicamente cómo está la función cardíaca, cómo está la función renal, cómo está la coagulación, en lugar de determinar exclusivamente, digamos, la inflamación. Y de allí a lo que también nos mencionaba previamente el doctor Galindo, que es un nomograma. Y ellos han establecido una decisión clínica muy sencilla. Si tú sospechas sepsis, es porque en un paciente encontraste 2 de 3 cosas: que tenía alteraciones mentales, o que tenía hipotensión sistólica igual o menor de 100, o porque tenía una frecuencia respiratoria igual o mayor de 22. Si tienes 2 de esos 3, piensa en sepsis, estudia más profundamente a tu paciente, pero lo que nos insisten es, haz un trabajo clínico importante para
detectar lo más tempranamente posible qué es lo que pueda tener tu paciente. Tómale un hemocultivo, tómale cultivos de los sitios probables de infección, inicia tempranamente un tratamiento agresivo con antibióticos para que puedas, ahí sí, reducir la mortalidad. En conclusión, entonces, en esto de los marcadores tempranos, seguimos buscando un buen marcador. Los marcadores que tenemos son razonablemente buenos para algunas cosas y nos sirven acaso mejor para el seguimiento del paciente, pero no podemos abdicar a nuestra obligación como clínicos de hacer un diagnóstico de la sepsis fundamentado en los elementos de siempre, en los elementos clínicos. Ahí está mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención.